Es un gran grupo, pertenece a más o menos de 50 especies y sobre las especies hay otras subespecies que son más de 100, ¿ya? Pero sin embargo 20 de ellas están relacionadas a enfermedades con el hombre. Vamos a hablar de aquellos microorganismos que tienen afección por el hombre, ¿no? Que su presencia, ¿no? O la detección en el cuerpo, ¿no? En las muestras, ya sea de heces, por ejemplo, quizás en sangre, indican siempre patología, ¿no? Como es el caso de Shigella, como es el caso de Salmonella, ¿no? Y el caso de Yersinia. A diferencia de otros microorganismos que pueden estar constituyendo, formando parte de nuestra flora, pero actúan como microorganismos oportunistas. ¿Quién es? Escherichia coli, ¿no? Que no siempre su hallazgo, ¿no? En una muestra va a indicar patología, ya que viven con nosotros, ¿no? Klebsiella, Proteus, ¿no? Serratia, las cuales están colonizando muchas veces en nuestro tracto gastrointestinal, ¿no? Y por alguna situación, ¿no? Quizás una perforación a nivel intestinal, pueden llegar a la cavidad peritoneal, que es una zona estéril, producir pues la enfermedad en caso de la Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de ellos, ¿ya? Estos microorganismos tienen la característica de ser ubicuos, adquieren diferentes, o pueden estar en diferentes lados, ¿no? En la naturaleza, en la tierra, en el agua. Muchos de ellos también se transmiten a través del contacto fecal-oral, ¿no? Se ingiere prácticamente al microorganismo por contaminación con las heces, ¿no? El hallazgo de estos en las heces, sobre todo lo que es Shigella y Salmonella, ¿no? Bueno, y estas son ubicuos, localizados en el hombre, en el tracto gastrointestinal, también pueden estar en los animales, son bacilos gram negativos, aerobios principalmente y anaerobios facultativos, ¿no? No presentan esporas, algunos pueden ser móviles, otros pueden ser inmóviles, algunos presentan flagelos, sus flagelos son perítricos y forman parte de la flora del intestino, ¿no? Bueno, entonces esta es una fotografía donde tratamos de ver a los bacilos gram negativos, ¿no? Alargados, cortos, ¿no? ¿Cuáles son propiedades bioquímicas que tienen las enterobacterias, ¿no? Todas las enterobacterias fermentan carbohidratos, ¿no? Entendiendo por carbohidratos a la glucosa, a la lactosa y a la sacarosa. Pero no, o sea, todos fermentan a la glucosa, pero no todos hacen a la lactosa, ni todos hacen a la sacarosa. Justamente la identificación o la diferenciación de sus factores bioquímicos nos permiten clasificar o identificar bioquímicamente a los diferentes tipos de microorganismos. La fermentación de la glucosa, ¿no? Va a producir ácido, ¿no? Posteriormente hay liberación de gas, ¿no? Y les mencionaba que no todos fermentan a la lactosa y la sacarosa. Son catalasa positivos, reducen, ¿no? Nitratos a nitritos, son oxidasa negativos, es decir, no liberan la enzima oxidasa, las cuales permiten diferenciarlos de las otras bacterias de tipo gram negativos, por ejemplo, pseudomonas, ¿no? Que sí son oxidasa positivos, pero no pertenecen al grupo de las enterobacterias. Ellos también son gram negativos, ¿no? Aquí les estoy mostrando un cuadro, bueno, en realidad diferentes tubos, no es una prueba, a veces es un tubo de TSI, ¿ya? Que en la práctica lo van a ver seguro, un tubo de TSI, una prueba bioquímica que me permite poder diferenciar qué tipo de azúcares consumen los microorganismos, ¿no? En diferencia de qué microorganismo sea, ¿no? El comportamiento va a ser distinto para lo que es el TSI, ¿no? Escherichia coli, por ejemplo, es ácido sobre ácido, la coloración es amarilla y te lo voy a explicar por qué. A diferencia de Shigella, por ejemplo, que es K sobre A, alcalino y ácido, ¿ya? El agar TSI es un agar muy importante, el cual, como les decía, me permite diferenciar qué tipo de azúcar consume la enterobacteria. Este agar TSI tiene entre su concentración glucosa, lactosa, tiene sacarosa, pero la proporción de ellas es variable. Hay más lactosa que glucosa, ¿no? Y hay más sacarosa que glucosa. Entonces les decía que todos los microorganismos de las enterobacterias fermentan la glucosa, pero algunas la hacen solamente la lactosa. Al haber microorganismos, ¿no? Que fermentan lactosa, ¿no? O mejor dicho, al haber microorganismos que fermentan la glucosa, lo que se va a observar es un cambio, ¿no?
de color. Usualmente el color, ¿no?, de los... está más adelante, creo. Ahí está. Usualmente el color del TSI es así, de color rojo ladrillo, ¿ya? Pero al utilizar la fermentación de la glucosa, el consumo de la glucosa, lo que nosotros vamos a ver es un cambio, una acidificación en el medio, lo cual va a permitir virar de color rojito a color amarillo, ¿no? Y eso se debe gracias a un indicador que tiene el medio, que es el indicador rojo fenol. El rojo fenol, al haber ácidos, vira a color amarillo, y al ver un pH alcalino, vira a color más oscurito o más rojizo, ¿ya? ¿Qué más? Eso con respecto al agar TSI. También me permite el TSI ver la presencia de gas, y eso se observa pues con sobrelevantamiento del medio, ¿no? O incluso podemos ver la producción de hidrógeno sulfurado. Vamos a ver una coloración negruzca, ¿no? Por ejemplo, en la especie de salmonela que se ve en el medio del agar TSI. Bueno, crecen, ¿no?, todas las enterobacterias, ¿no?, en medios o se siembran estos microorganismos en medios selectivos y diferenciales tipo agar McConkey y tipo XLD, silosa lisina desoxicolato, y el agar Salmonella shigella, ¿no? Entonces utilizamos estos medios nosotros para poder hacer la diferenciación. No tienen resistencia a los agentes químicos y físicos, es decir, se destruyen con fácil facilidad, y sobreviven muchas veces a medios húmedos, ¿no? La estructura antigénica de las enterobacterias es muy compleja. Tienen entre sus componentes un lipopolisacárido, y este lipopolisacárido muestra, ¿no?, estructuras, ¿no?, que van desde un polisacárido O en la parte más externa. Tienen un polisacárido central, también conocido como antígeno común, ya que su presencia va a decir que es una enterobacteria, y tienen un lípido A, que es conocido también como una endotoxina, responsable de muchas de las respuestas inmunogénicas del hombre hacia la enterobacteria. Aparte, otra manera como podemos identificar a los microorganismos del grupo de las enterobacterias no solamente es por su presencia del lipopolisacárido, sino también por su antígeno, ¿no?, flagelar de tipo H, ¿no?, en aquellos que tienen flagelos, el antígeno K en aquellos que tienen cápsula, como por ejemplo Klebsiella, ¿no? Muchos de ellos tienen fimbrias. Sabemos que las fimbrias nos permiten compartir material genético, y muchos, al compartir material genético, pueden estar involucrados con lo que son la resistencia a antibióticos, ¿no? Es decir, que tienen cápsula Klebsiella, ¿no?, y Escherichia coli, que no presentan cápsula, ¿no? Esta es una imagen, ¿no?, que me permite valorar los componentes, ¿no?, del lipopolisacárido, componente que me permite identificar al microorganismo, como es la parte central, ya que su presencia del coreo en la parte central, ¿no?, indica que es un tipo de enterobacterias, ¿no? Y el lípido A, ¿no?, que es valorar, ya que en relación a esta endotoxina va a haber muchas respuestas que incluso pueden llevar a la muerte, ¿no? Vamos a hablar de la endotoxina, ¿no? Les decía que depende mucho de lo que es el lípido A, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, la endotoxina de Escherichia coli, que tiene la función de estimular a nivel de la adenilciclasa, ¿no?, a nivel de la pared intestinal. La cápsula, ¿no?, que protege de la fagocitosis, ¿no? La variabilidad antigénica que muestra estos microorganismos, ¿no?, van a permitir que no haya un anticuerpo de tipo específico, ¿no?, y quien va a ser responsable va a ser justamente los genes del microorganismo, y también la patogenicidad va a estar determinada también por algunos microorganismos que son resistentes, ¿no?, a los antibióticos, los cuales van a ser codificados por los plásmidos, ¿ya? Vamos a hablar ahora de los diferentes tipos de especies que corresponden al grupo de las enterobacterias. Una de ellas es la Escherichia coli. La Escherichia coli, su presencia, ¿no?, como les mencionaba, pertenecen a la flora intestinal del ser humano. Sin embargo, el hallazgo de Escherichia coli en otras áreas, ¿no?,
como por ejemplo a nivel de la vejiga, puede estar asociada quizás a un proceso de una infección urinaria, pueden llegar a nivel sanguíneo, causar septicemia, pueden tener ubicación a nivel de las meninges, junto con estreptococo del grupo beta-galactiae, podría ser una causa de meningitis, sobre todo en personas recién nacidas o lactantes, ¿no? ¿Qué característica tiene, no? Estructuralmente son móviles, presentan gracias a sus flagelos, no presentan cápsula, tienen la capacidad de fermentar la glucosa y la lactosa, son catalasa positivos y oxidasa negativos, al igual que todas las enterobacterias, ¿no? Anaerobios facultativos y no forman esferas, ¿no? Van a ser de diferentes tipos serológicos, ¿no? Como les decía, Enterobacteria Escherichia coli produce problemas a nivel de infección urinaria, produce problemas a nivel sistémico, ¿no? Tipo meningitis, cuando hay un sistema de inmunodepresión o algún factor que coayude a esta enfermedad. Sin embargo, la gran patología que está asociada a Escherichia coli es las gastroenteritis, ¿ya? Pero en relación a la gastroenteritis, ¿no? Hay diferentes tipos de Escherichia coli que pueden llevar a gastroenteritis. Y estos se van a clasificar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Escherichia coli enteropatógena, la Escherichia coli enteroinvasiva, la Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enterohemorrágica y la Escherichia coli enteroagregativa. La Escherichia coli enterohemorrágica y la enterotoxigénica tienen afinidad sobre todo por el intestino grueso, ¿ya? La enteroagregativa, la enteroinvasiva y la enteropatógena usualmente se ubican a nivel del intestino delgado, ¿no? Son especies que no deberían estar formando parte de nuestra flora, ¿no? Entonces, por eso que producen el problema de la gastroenteritis, es decir, diarrea, muchas veces con dolor abdominal, y en algunos casos de ellos pueden ser acompañados de sangre, moco y pus. Vamos a hablar de la Escherichia coli enteropatógena. La Escherichia coli enteropatógena está asociada a diarrea, sobre todo en la población infantil menor de 2 años, ¿no? Sobre todo en lactantes. Va a tener afinidad, como les decía, ¿no? Esta es una de las especies que tienen afinidad por el intestino delgado. Se ubican a nivel del intestino delgado y lo que van a hacer es eliminar parte de las microvellosidades del intestino delgado. Es justamente la falta de microvellosidades de evitar de que el intestino delgado pueda absorber los alimentos, ¿no? Y muchas veces se pueden estar asociados con lo que es la diarrea. La manera como se contagia uno, ¿no? Es a través del contacto persona a persona. Y básicamente la patología está pues en la presentación de la diarrea, ¿no? Está en relación a la eliminación o el borramiento de las microvellosidades. Tenemos la otra, que es la Escherichia coli enterotoxigénica, como su nombre mismo lo dice, produce las toxinas, ¿no? Y esas toxinas van a ser responsables de toda la sintomatología que se puede presentar. Hay 2 tipos de toxinas, tenemos a las toxinas termoestables y las toxinas termolábiles, ¿ya? ¿Por qué le hablo de ellas 2? Porque cada una de ellas tienen diferente acción, ¿no? Van a actuar el Escherichia coli una vez que está a nivel del intestino delgado, ¿no? Tienen afinidad, ¿no? por las células en realidad del intestino delgado. Se ubican, por ejemplo, en el caso de la Escherichia coli termoestable, sobre la guanidilciclasa, ¿no? Y a diferencia de la termolabio, ¿no? Que tiene afinidad por el gangliósido de la membrana de la célula o del enterocito, ¿no? Del intestino delgado. Al ubicarse ahí van a ingresar, ¿no? Y van a estimular, ¿no? A la adenilciclasa. Posteriormente, este estímulo de la adenilciclasa lleva a grandes concentraciones de AMP cíclico y son las responsables, ¿no? De que haya gran pérdida de líquido, electrolitos, es decir, al haber pérdida de líquidos, electrolitos, vamos a tener diarreas acuosas, ¿no? Que muchas veces de ellas, ¿no? Están asociados a dolor abdominal, pero lo característico es que acá no hay fiebre, ¿no? Al perder tanto líquido, vamos a tener deshidratación, ¿no? Y usualmente, ¿no? Se ha visto, ¿no? Estas Escherichia coli de tipo enterotoxigénicas están asociadas a las famosas diarreas del viajero, ¿no? Y esto se va a deber que hay una contaminación en los alimentos, ¿no? Alimentos que están contaminados o quizás bebidas, ¿no? Agua, por ejemplo, que puede ser contaminada, y esto se debe a una mala manipulación del hombre, ¿no? Que deja pues su Escherichia coli de tipo enterotoxigénica en estos productos, ¿no?
El tiempo de incubación suele ser de 1 o 2 días, es decir, después de haber ingresado el microorganismo a nuestro cuerpo, ¿no? Hay 1 o 2 días en los cuales está sin producir alguna sintomatología, ¿no? Y posteriormente cursa con diarrea, la cual se puede autolimitar, ¿no? A los 5 días, ¿no? Puede ya desaparecer. Tenemos la otra Escherichia coli, que es la Escherichia coli de tipo enteroagregativa, ¿no? Está asociada igual afinidad por las células, por las del intestino delgado, ¿no? Tiene afinidad por ellas y se asocia, ¿no? Sobre todo a diarreas de tipo crónica, es decir, aquellas diarreas que tienen mayor de 14 días. Usualmente se ve en población infantil, ¿no? Pero también puede estar asociado en población adulta, ya que hay un cuadro de diarrea mayor de 14 días, puede estar asociado a problemas en el crecimiento en la población infantil, ¿no? ¿En qué se caracteriza, ¿no? Esta Escherichia coli, ¿no? Veíamos que la enterotoxigénica tiene actividad o producción de toxinas. Esta Escherichia coli de tipo enteroagregativa tiene la capacidad de poder apilarse en forma de ladrillos, dicen, ¿no? Una sobre otra. El apilamiento, ¿no? De ladrillos una sobre otra sobre la superficie del enterocito nos va a permitir que esto sea su mecanismo de defensa. Al haber apilamiento van a segregar mucus, ¿no? Y van a evitar que tenga actividad los diferentes tipos de antibióticos sobre este tipo de bacterias, o simplemente, ¿no? No puedan ser eliminados a través de lo que es la fagocitosis, ¿no? Aquí vemos esta imagen, hay aglutinación de las bacterias de tipo Escherichia coli enteropatógenas, ¿no? Adherencia posteriormente de las mismas, ¿no? Posteriormente se forma una placa, ¿no? Y segregación de toxinas, ¿no? Y esa placa va a estar generalmente cubierta de mucus, ¿no? Las toxinas son las responsables de producir el daño, ¿no? A nivel del epitelio del enterocito, ¿no? Y el mucus va a ser el agente protector para evitar su fagocitosis o simplemente la llegada de los antibióticos, ¿no? Puedan eliminarlos. Tenemos la otra Escherichia coli, que es la Escherichia coli enteroinvasiva, ¿no? La enteroinvasiva junto con la enterohemorrágica tiene afinidad por el colon, ¿no? Colonizan el colon y se encuentran en la pared intestinal, no fermentan lactosa, son inmóviles, y las cepas asociadas a la Escherichia coli enteroinvasiva son estas, la 124, la O143, ¿no? La 164, ¿no? La manera por la cual ellos van a ingresar a nivel de lo que es el enterocito, ¿no? Es por endocitosis. Ellos ingresan, ¿no? Yo no tengo esto. Ellos ingresan al interior del enterocito, ¿no? Posteriormente se van a multiplicar, ¿no? Aquí dentro de lo que es el citoplasma de la célula, causa destrucción de las mismas, ¿no? Al liberar diferentes componentes de la bacteria, y pueden seguir infectando a otras células simplemente, ¿no? Por contigüidad, ¿no? Hay migración de célula a célula de estas bacterias, ¿no? Lo que va a provocar muchas veces es una fuerte respuesta de tipo inflamatoria, diarrea de tipo mucosa, y en ocasiones pueden estar acompañados de sangre. Tenemos la otro tipo de Escherichia coli, que es la Escherichia coli enterohemorrágica, el serotipo, ¿no? Los que están asociados es el O157, que de presentación más frecuente, ¿no? H7 y la O26, ¿no? Esta Escherichia coli de tipo enterohemorrágica se ha visto en la población menor de 5 años, y la manera por la cual se puede uno adquirir la enfermedad es a través del consumo de alimentos contaminados, ¿no? Entre ellos carnes, verduras, zumos, frutas, cualquier alimento que pueda ser contaminado, o simplemente se puede dar gracias a la transmisión persona a persona, ¿no? Fecal-oral, ¿no? Causa afinidad, ¿no? Por el colon, colitis de tipo hemorrágica, dolor intenso, diarrea de tipo hemorrágico, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 3 a 4 días, con dolor abdominal, diarrea, y un 60% de los casos puede ser acompañado de sangre, ¿no? Los cuales tienen su presentación a los 2 días de haber tenido, pues, el cuadro diarreico, ¿no? Primero debutan con diarrea, pasan 2 días y pueden estar acompañados de sangre. La importancia de esta especie de Escherichia coli de tipo enterohemorrágica es
la posibilidad que tiene de provocar un síndrome que es el síndrome urémico hemolítico, ¿ya? Y este síndrome urémico hemolítico que produce se debe gracias a una toxina muy parecida a la toxina de la Shigella, ¿ya? Toxina Shiga, las cuales, ¿no?, puede tener afinidad, ¿no?, por las células, no solamente a nivel intestinal, ¿no?, ocasionando la lesión, por lo tanto ocasionándoles el sangrado, sino también por células que comprometen a nivel del renal, ¿no? Y es por eso que va a haber afectación renal, ¿no? Falla renal, hay anemia hemolítica, ¿no? Y hay afectación a nivel también de las plaquetas. Este síndrome, ¿no?, está asociado a trombocitopenia o plaquetas bajas, ¿no? Como les decía, se debe gracias a la afección de esa toxina, ¿no?, que no solamente está a nivel del intestino, sino también va a diferentes órganos. No todos los pacientes que tienen el serotipo O157H7 de Escherichia coli van a desarrollar el síndrome urémico hemolítico. Solo un 5 al 10% de los casos se ha visto que está asociado, ¿no? Y la población que suele ser más afectada o tener, se ha visto estos casos son la población infantil y la población adulta. Vamos a hablar ahora de la otra especie, que es la Shigella. Igual, son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, pueden crecer bien aerobiosis, son inmóviles, fermentan la glucosa, no fermentan lactosa, con excepción de lo que es son oxidasa negativos, pocas veces produce gas, no produce hidrógeno sulfurado, ¿no? Escherichia coli, ¿no?, fermenta lactosa y fermenta también glucosa. Esta especie no. Les mencionaba que la prueba de TCI me permite no diferenciar a aquellos fermentadores de lactosa versus aquellos no fermentadores de lactosa. La fermentación solo de glucosa en un inicio de 12 a 24. Todos estos tubos los llevamos, ¿no?, a incubación por lo menos de 18 a 24 horas, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a poder hacer la identificación de qué fenómeno se ha producido. Sin embargo, ¿no?, si bien es cierto, en un inicio Shigella fermenta glucosa, si yo veo a las 8 horas, en las 12 horas ese tubo, todo el tubo va a ser de color amarillo gracias a la producción de este ácido que ha hecho virar el indicador rojo fenol a color amarillo. Sin embargo, conforme ya va pasando las horas, la reserva de glucosa se acaba, ¿no? Recordemos que la proporción de glucosa en este medio es en relación a la lactosa y a la sacarosa es de 1 a 10, entonces hay poca glucosa, se acaba la glucosa y en la parte ya superior, ¿no?, gracias al crecimiento de estas especies, ¿no?, va a generar aminas y estas aminas van a crear un pH alcalino, ¿no?, y van a hacer que se vire pues a un color de color rojito, ¿no? Hay especies, ¿no?, no producen hidrógeno sulfurado. Por ejemplo, aquí vemos la imagen, ¿no?, del hidrógeno sulfurado, típica de Proteus y típico también de lo que es Salmonella. Tiene diferentes tipos, tenemos la Dysenteriae, la Flexneri, Boi, Sonei, las cuales van a estar clasificados gracias a su antígeno somático, ¿no? Recordemos al lipopolisacárido que muestra el antígeno O, entonces gracias a ellos se van a poder hacer su clasificación. Tiene una amplia distribución mundial, ¿ya? Son muy patógenos, sobre todo en niños. En el ser humano es el único reservorio, ¿no? Se encuentra a nivel del intestino grueso, ¿no? La presencia de Shigella, ¿no?, indica siempre patología, ¿no? No es parte de nuestra flora. La puerta de entrada es la vía oral, se transmite de persona a persona por vía fecal oral, a través de las manos, puede ser también a nivel de los alimentos contaminados por materia fecal, ¿no? Bueno, entonces la patología o la manera en cómo Shigella ingresa, ¿no?, a las células del intestino grueso, ¿no? Tiene afinidad por las células M del intestino grueso, ¿no? Las cuales van a, por endocitosis van a ingresar las mismas, ¿no?, al interior de las células, ¿no? Van a encontrarse a nivel del citoplasma. Se supone de que hay actividad también de los macrófagos, ¿no?, que tratan de eliminarlas, pero Shigella, ¿no?, va a tener la capacidad de
o producir apoptosis de estos macrófagos, ¿no? Muerte del macrófago, lo cual va a permitir que Shigella pueda seguir sobreviviendo y seguir infectando células adyacentes o células de ese intestino grueso, ¿no? La muerte de este macrófago lo que va a generar es que haya estímulo, ¿no?, a nivel de las células inflamatorias, como lo que son las interleuquinas 1B, que ingresen, ¿no?, más neutrófilos a la área, ¿no?, donde se encuentra la Shigella, ¿no? Y justamente las células inflamatorias que son estimuladas gracias a esta apoptosis de estos macrófagos van a ocasionar mucho más daño a nivel del intestino grueso, produciendo no solo que Shigella esté en la superficie, ¿no?, o a nivel de las células de estos intestinos, sino ingresando a áreas mucho más internas, ¿no?, del intestino grueso. Una vez que Shigella sobrevive, ¿no?, tras la apoptosis del macrófago, vuelve a ingresar a otras células y al igual como el Escherichia coli, ¿no?, vimos que pueden infectar por continuidad, ¿no?, de célula a célula. La multiplicación en Shigella se da dentro, ¿no?, dentro del citoplasma, ¿no?, o es intracelular, ¿no?, su multiplicación, a diferencia, por ejemplo, de Salmonella, que se da dentro de la vacuola, ¿no?, de tipo fagocítico. ¿Qué más? La patogenicidad está dado por su invasividad, como hemos visto, ¿no? Shigella invade parte de la célula del intestino grueso, ¿no? Y también puede estar dado por su toxigenicidad, ¿no? ¿Qué toxina? La toxina Shiga, ¿no? Todas las especies son invasivas, pero solo la especie de Shigella dysenteriae, aparte de ser invasiva, es toxigénica, ¿no? Gracias a su toxina Shiga, que es termolábil, que afecta al epitelio intestinal y también glomerular, ¿no? Otra vez el riñón. Por ende, sobreentendemos que al igual que el Escherichia coli o 157, que tiene la posibilidad de crear esta enfermedad síndrome urémico hemolítico, también la especie de Shigella dysenteriae puede ocasionar este tipo de patologías, ¿no? Provoca un cuadro, ¿no?, de disentería basilar que puede presentar una forma epidémica o brotes de diarrea, ¿no? En cuanto a la invasividad, ¿no?, ¿qué daños podemos encontrar? A nivel de la mucosa pueden formarse microabscesos, ¿no?, en el intestino grueso, lo cual lleva a necrosis, formación de úlceras, y esto va a dar pues lugar a la presencia, ¿no?, de estas heces, ¿no?, en Shigella con presencia de hemorragias o sangre, ¿no? Vamos a encontrar nuestras heces diarreicas con sangre acompañado de mucos, ¿no? Les decía, ¿no?, que Dysenteriae, ¿no?, elabora neurotoxinas, pueden afectar a nivel glomérulo, pero también pueden atacar a nivel de lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Las enfermedades que están asociadas a lo que es Shigella es la shigellosis, ¿ya?, que tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días después de haber contaminado, ¿no?, con Shigella a través quizás del consumo de ellas, ¿no?, un alimento. Posteriormente se acompaña de dolor abdominal, hay fiebre, diarrea líquida, pueden agregarse sangre, moco, pus, ¿no?, hay dolor abdominal, ¿no?, y una típica característica es el pujo y el tenesmo, ¿no?, esa necesidad de querer en tenesmo seguir haciendo deposiciones fecales, pero sin eliminación de las mismas, ¿no? La colonización hay colonización de tipo asintomática del colon, ¿no?, constituye muchas veces una fuente de reservorio para que se produzca infección. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que pueden no haber desarrollado la enfermedad, pueden estar formando parte de su flora, que ya les dije que no es normal encontrar en la flora, puede estar en su flora y no ocasionarle ningún tipo de sintomatología, ¿no? Sobre todo se ha visto en aquellas personas que han cruzado con shigellosis en un inicio y posterior a la misma se han, entre comillas, autolimitado, ¿no?, sin el uso de ningún tipo de antibióticos, pero persisten, ¿no?, microorganismos en su flora, el intestino, ¿no? La eliminación de las mismas por las heces, la mala educación en cuanto a la manipulación de alimentos, pueden hacer que lleven pues estos microorganismos y puedan contagiar a otras personas que quizás sí van a desarrollar la enfermedad de la shigellosis, ¿no? ¿Qué muestras yo puedo tomar para poder hacer la identificación de Shigella, ¿no?
hisopado, ¿no? A nivel perianal, sobre todo en la población infantil, o puedo pedir pues cultivo, ¿no? De la muestra de heces fecales, ¿no? Estos se llevan, ¿no? Al igual como cualquier coprocultivo, se va a buscar Escherichia coli, se va a buscar Shigella, o se va a buscar Salmonella, igual yo los incubo o los siembro, ¿no? En agar McConkey, ¿no? Selectivo para gram negativos, agar SS, selectivo para lo que es Salmonella Shigella, y el agar XLD igual Salmonella Shigella, ¿no? Y también me permite el aislamiento de lo que es el vibrio. Una vez que llego a la identificación, usualmente Shigella tiene la característica, ¿no? de tener unas colonias de tipo, bueno, no se ve acá, son colonias de tipo transparentes, ¿no? No tienen hidrógeno sulfurado, que me crece obviamente en el agar SS. Yo tengo que hacer la identificación de la serología a las mismas, ¿no? Como les mencioné, existen diferentes especies y no todas las especies pues están asociadas a la presencia o a la capacidad de generar toxina, ¿no? Entonces hago la serología para el SONEI, la serología para disenteriae, entre las demás, ¿no? Para buscar qué tipo de anticuerpos, ¿no? Esa persona tiene, ¿no? Frente a qué tipo de anticuerpos, claro, qué tipo de antígeno, ¿no? Está presente en esta muestra frente a anticuerpos conocidos, ¿no? Yo tengo anticuerpos en el laboratorio, los enfrento con los antígenos que están en esta muestra y puedo determinar a qué tipo de especie de Shigella es positiva, ¿no? Y ahí está, en McConkey son incoloras y transparentes, ¿no? La prueba de TSI, del triple azúcar hierro, ¿no? TSI es sugar iron, ¿no? Es de sugar iron, no producen, ¿no? Hidrógenos sulfurados, son hidrógenos sulfurados negativos. Producen ácido, pero no gas, es alcalino en la parte superior, lo voy a ver de color, como les decía, ¿no? De color ladrillo, y en la parte inferior va a ser de color ácido, es decir, de color amarillito, ¿no? En la TSI. Aquí está, esta es una imagen de la prueba de TSI, ¿no? Para lo que es Shigella. Alcalino en la parte superior y ácido en la parte inferior. Pero si yo veo Shigella antes de las 12 horas, ¿no? O el periodo de 8 a 12 horas, lo voy a ver ácido. Y esto se debe a que sí consume carbohidratos, ¿no? Recordemos que todas las enterobacterias fermentan carbohidratos, ¿no? Consumen la glucosa, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, como no consume lactosa, gracias a sus aminas se pone de ese color, ¿no? De color ladrillo, que van a generar un pH, ¿no? La coloración o el cambio de coloración en el medio de TSI se debe al pH, ¿no? Un pH ácido, un pH alcalino, lo cual permite que el rojo fenol vire de color, ¿no? Bueno, estas otras especies de enterobacterias, ¿no? Así es un agar de ese color. El agar Salmonella Shigella me permite justamente diferenciar, ¿no? El Shigella versus lo que es Salmonella. Esto es típico de Salmonella, ¿no? Su hallazgo de este tipo de colonias generadas, ¿no? Con hidrógeno sulfurado, esa coloración negruzca, hace que excluya, ¿no? A lo que es Shigella, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que es Salmonella, ¿ya? Salmonella, otro bacilo gram negativo, es móvil, ¿no? Son aerobias, patógenos para el hombre, patógenos para algunos animales, se transmiten por vía oral con los alimentos contaminados, fermentan la glucosa, no fermentan lactosa, no fermentan sacarosa, ¿no? O si los fermentan, fermentan en una mínima cantidad, no fermentan en realidad esos tipos de azúcares, ¿ya? Producen gas y producen el ácido sulfúrico o ese hidrógeno sulfurado que estaba mencionando. Son resistentes a algunos agentes químicos, al agua, ¿no? Y a la congelación, ¿no? Por ende, ellos pueden persistir, ¿no? Por mucho a nivel ambiental, ¿no? Si están suspendidos en la clima, ¿no? El agua con algunos alimentos que están congelados, ¿no? Bueno, igual tenemos diferentes tipos de especies de Salmonella. Hay muchas especies, ¿no? Sin embargo, las especies que están asociadas a patologías, ¿no? O que causan el típico, una enfermedad de tipo fiebre entérica, son estas, ¿no? Tifi, paratifi, choleracio, ¿no? Tifimurium, ¿no? Endilitilis, que están asociados, ¿no? A la enfermedad de tipo de fiebre entérica, ¿no?
Su clasificación de las mismas están en relación a la estructura antigénica que presenta Salmonella, ¿no? Ya sea su estructura antigénica O, H o la vi de virulencia, ¿no? Esta es la estructura antigénica, ¿no?, de lo que es Salmonella, ¿no? A diferencia de la especie, ¿no?, de otros tipos de enterobacterias, ¿no?, que tienen el flagelar H, el capsular K o el somático O, esta en vez de lo que es la cápsula, ¿no?, tiene en su envoltura el antígeno V, que también conocido como el de virulencia. ¿Cómo es usualmente que adquirimos esta enfermedad? Como les decía, es a través de la alimentación, muchas veces de ellas, o a través de contaminación con las heces, ¿no? ¿Qué alimentos pueden tener o se han visto que está la presencia de Salmonella? Aves, huevos, ¿no?, de aves, ¿no?, que están mal cocinados, ¿no? ¿Y quiénes son las personas que suelen tener mayor afección o mayor posibilidad de enfermarse? Personas que tienen unos niveles de ácido gástrico, su pH, ¿no?, está muy bajo, ¿no?, aquellos pacientes que también son inmunodeprimidos, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades clínicas que pueden ocasionar Salmonella, ¿no? Les mencionaba hace un momento a la fiebre, tifoidea, ¿no? Pero no solamente pueden ocasionar la fiebre tifoidea, sino también pueden ocasionar una patología que solamente involucra, ¿no?, diarrea, ¿no?, como es en el caso de la gastroenteritis, ¿no? ¿Qué especies están asociadas a gastroenteritis, ¿no? Salmonella enteritidis, ¿no?, la Salmonella typhiridium, ¿no?, la cual, esta salmonela, tras el ingreso por la boca, ¿no?, consumiéndonos un alimento que está contaminado, va a producir, pues, manifestaciones tipo diarreas, ¿no?, a nivel intestinal, ¿no? ¿Al cuánto tiempo? 8 a 48 horas después de habernos consumido un alimento de tipo contaminado, ¿no? Las diarreas que producen son diarreas no sanguinolentas, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos, ¿no? La característica de este tipo, ¿no?, de enfermedad ocasionada por Salmonella es que no van a invadir otros órganos, se quedan solamente localizados a nivel del intestino, ¿no? Este es un diagrama de cómo es esta patología, ¿no? Les decía que Salmonella afecta a nivel del intestino, ¿no?, se multiplican en las mismas, pero se autolimita, solo afecta a esta área, ¿no? No invade el torrente sanguíneo, ¿no? Fiebre, dolor y diarrea son la sintomatología característica de una gastroenteritis por Salmonella, ¿no? Tenemos la otra patología que se debe a Salmonella y es la fiebre intestinal, ¿no? La mayor especie que se ha visto asociada es la Salmonella typhi, que causa fiebre tifoidea. Hay otras, pero no creo que son muy frecuentes, como es la paratifia A y la paratifia B, ¿no? ¿Tembló? Les decía, la otra patología que ocasiona la fiebre tifoidea, la Salmonella es la fiebre tifoidea, ¿no? ¿Cuál es la característica de la fiebre tifoidea, ¿no? Que esta sí invade, llega a torrente sanguíneo, a diferencia de la patología asociada a la gastroenteritis, ¿no? Igual, la enfermedad se da por el consumo, ¿no?, de esta especie, que suele ser la especie TIFI, ¿no?, de alimentos y agua, ¿no? Pasa al intestino delgado, del intestino delgado, ¿no?, tienen afinidad por los linfáticos intestinales, de los linfáticos intestinales van a nivel mediastínico, llegan al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo puede ir a diferentes localizaciones, ¿no? Hay una primera multiplicación que se da a nivel del intestino delgado, posteriormente abandona el intestino, se dirige los linfáticos, conducto torácico, torrente sanguíneo, ¿no? Y del torrente sanguíneo podemos, como les decía, llegar a diferentes tipos de localizaciones. Esta es una descripción de cómo es que se da la enfermedad, ¿no? Hola. Bueno, tenían que evacuar. Sí. Salimos entonces. ¿Ah? Salimos entonces. Hay que estar atentos porque ya 2 sismos no pueden quedarse sin sismos. Ya. No, a ver, guardemos silencio, ¿ya? Guardemos silencio. ¿Alguien pertenece al comité acá?
No hay, ¿no? ¿Hay comité? ¿No pertenece al comité de defensa civil? Nadie. A ver, vamos a terminar, chicos, ya un ratito, ya falta poco, ya nos vamos. Les decía que será una primera multiplicación a nivel intestinal y tenemos una segunda multiplicación, ¿no? Que gracias a llegar este microorganismo a nivel del torrente sanguíneo puede dirigirse a otros órganos. Uno de ellos es el riñón, hígado, ¿no? Donde se puede multiplicar o también regresar nuevamente a nivel de los linfáticos intestinales o a nivel intestinal. Pero a nivel intestinal va a producir, ¿no? En esta área, ¿no? por segunda vez ya una lesión. Si en la primera lesión solamente se multiplicaba y no producía sintomatología, solamente se daba fiebre, ¿no? En la segunda multiplicación que se da a nivel intestinal ya va a ser acompañado de diarreas, ¿no? Y muchas veces va a ser acompañado de sangrado, ¿no? Y esto se debe a la perforación intestinal que podría producirse, ¿no? Por esta especie. Esta es, ¿no? igual un diagrama que me permite ver, ¿no? cómo se produce la enfermedad, ¿no? Les decía que Salmonella typhi, sobre todo, tiene afinidad, ¿no? por las células del intestino, se multiplican ahí, posteriormente van a los ganglios, de ahí a través de los ganglios linfáticos se pueden diseminar a nivel de lo que es el torrente sanguíneo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede pasar aquí? Unos 10 a 14 días, ¿no? Que solamente el paciente presenta fiebre. Posteriormente de la sangre se puede localizar a diferentes órganos, riñón, vesícula, ¿no? A nivel hepático, las placas de Peyer's nuevamente pueden invadir a nivel intestinal y es ahí que pueden ocasionar perforación, daño a nivel de la mucosa del intestino. Y es aquí, después de 10 a 14 días, que podemos estar viendo recién la presentación, ¿no? De gastroenteritis, diarreas, acompañados de fiebre también y presencia de sangrado, ¿no? En algunos casos, perforación de tipo intestinal, ¿no? Esta es la clínica, ¿no? La primera semana, fiebre, dolor generalizado, letargo, malestar general. En la segunda semana, regreso de la bacteriemia, sangre, ¿no? A nivel intestinal puede ocasionar también falla a nivel renal, infección a nivel biliar, invade el hígado, bilis y otros, ¿no? Estas son las complicaciones gracias, ¿no? a la migración de Salmonella a las diferentes áreas, ¿no? Su nueva regreso a nivel intestinal produce perforación intestinal, ¿no? Puede producir a nivel de la vena, ¿no? tromboflebitis, colecistitis, ya que puede tener afectación a nivel vesicular, ¿no? O también puede llegar a lo que es a nivel de pulmones, produciendo un cuadro de neumonía que se caracteriza por absceso pulmonar, ¿no? Hay un porcentaje que se puede estar presentar, convertir en portadores, que es un 3 a 5% de los casos, ¿no? Y muchos de ellos, ¿no? van a localizarse esta bacteria a nivel de las vías biliares, ¿no? Otra manera, como hemos visto que tiene afinidad, ¿no? de llegar a la sangre, puede ser acompañado de lo que es septicemia, ¿no? Cuando el microorganismo atraviesa el tubo digestivo, llega a las vellosidades, ¿no? Posteriormente, al estar en las vellosidades en contacto con los capilares sanguíneos, Salmonella ingresa a los capilares sanguíneos, ¿no? y produce la septicemia, bacteria circulando en nuestra sangre, ¿no? que se caracteriza fiebre, escalofríos, no hay ganas de comer, hay sangrado, por lo tanto hay anemia, ¿no? Gracias a su localización a nivel sanguíneo puede llegar a nivel de hueso, osteomielitis, ¿no? Pueden ocasionar a nivel pulmonar neumonía con abscesos o a nivel meningio con meningitis o a nivel cardíaco con endocarditis, ¿no? Entonces hay diferentes formas de presentación, ¿no? de la salmonela. Tenemos aquí la septicemia, ¿no? Contigüidad a los capilares del intestino, ¿no? Llegan a la sangre y toda la sintomatología y la clínica que puede presentar, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya sabemos que salmonela puede ser en la sangre, puede ser en líquidos, ¿no? Sabemos que están en las meninges, podemos pedir hasta el cultivo de ellas, heces, suero, ¿no? En sangre, hemocultivo, ¿no? Durante la primera y la segunda semana de la sintomatología, ya que sabemos de que usualmente es lo único síntoma característico, ¿no? de la salmonela es la fiebre y no hay otra manifestación más, ¿no? En esas fecales, sobre todo en la segunda a tercera semana, donde vamos a observar, ¿no? la presencia de la diarrea,
Y el suero para buscar, ¿no?, el antígeno, ya sea de tipo O, de tipo H o de tipo B, entre la segunda y la tercera semana, ¿no?, de haber ingerido, ¿no?, la posible salmonela, ¿no? Hay valores, ¿no?, que me permiten valorar el antígeno a través de las aglutinaciones, ¿no?, de 160 o más, ¿no?, sobre el antígeno H, hablan de que hay una infección aguda. Si el antígeno H, ¿no?, es más alto sobre el antígeno, esto indica que es una infección del pasado, ¿no?, o simplemente hay una vacunación. Y cuando hay un antígeno B, que es el antígeno B de virulencia a través del suero, puede indicar que la persona es portadora, ¿no?, y probablemente no esté desarrollando enfermedades, ¿no? Puedo pedir también muestra de orina, ¿no? O incluso puedo tomar una muestra de aspirado de médula ósea, recordando que tiene afinidad también por las mismas, ¿no?, cultivándolas también, ¿no?, hacer un mielocultivo. Y por último, tenemos aquellas bacterias que corresponden al grupo KES, ¿ya? Las bacterias del grupo KES son microorganismos de tipo oportunistas, ¿ya?, asociados a neumonías de tipo intrahospitalario o alguna manifestación o septicemia de tipo intrahospitalario, ¿ya? O pueden tener afinidad por la vía pulmonar, pueden tener afinidad por la vía genitourinaria, en realidad pueden estar en diferentes partes, ¿ya? Incluso en heridas, ¿no? Tenemos Klebsiella, Enterobacter, Serratia, que pertenecen al grupo KES, ¿no? Forman parte de la flora normal del intestino, por ende, si nosotros hallamos en heces, no significaría algún tipo de patología, ¿no? Están formando parte de nuestra flora y su importancia parece como oportunistas, ¿no? Igual, como toda estructura de la enterobacteria, tiene antígeno somático O, H y capsular, ¿no? Vamos a hablar de la Klebsiella, las patologías solamente para mencionar, porque este es un tema del seminario, ¿ya? Neumonía, ¿no?, gracias a la Klebsiella neumonía, o el granuloma inguinal gracias a la Klebsiella granulomatosis, ¿no? La enfermedad de la dopomanosis es el linfogranuloma a nivel inguinal, ¿no?, que está asociado a la Klebsiella, ¿no? Tenemos otro microorganismo que es Enterobacter, igual afecciones a nivel de la vía urinaria, ¿no? Puede ocasionar infecciones generalizadas. Tenemos el Enterobacter cloacae, aerógenes, Takasaki. La característica de estas que son colonias mucoides, al igual que la Klebsiella, y Serratia, que está asociados a problemas urinarios, ¿no?, y sepsis de tipo intrahospitalario, ¿ya? Eso es todo, chicos. Voy a tomar